Aprenda de la mafia. Luis Ferrante. Traducido del inglés por Juan Castilla Plaza. Índice. Cubierta. Aprenda de la mafia. Nota del autor. Prefacio. Introducción. Primera parte. Lecciones para un soldado empleado. Segunda parte. Lecciones para un capo. Mandos intermedios. Tercera parte. Lecciones para el don, jefe. Epílogo. Ser un rollo de pizza. Agradecimientos. Notas. Bibliografía. Biografía. Créditos. Acerca de Random House, Mondadori. A Gabriela y a su madre, Angelica, un ángel en la tierra, el otro en el cielo. El organigrama de una familia del crimen organizado o sindicato refleja la estructura administrativa de una corporación. En el vértice de la pirámide hay un jefe o director ejecutivo. Por debajo de él están el segundo al mando, el jefe de operaciones y un consejero general. Luego le siguen los capos, vicepresidentes y los soldados, empleados de bajo nivel que cumplen las órdenes de los jefes. Al igual que las corporaciones, los grupos criminales confían a menudo en asesores externos. Revista Fortune. Nota del autor. Las personas que han leído mi autobiografía saben que en ese libro cambié los nombres de los hombres con los que cometí delitos con el fin de ocultar su identidad. Jamás me he chivado de ningún compañero de la mafia ni de nadie, y aunque decidí dejar la mafia, mientras estuve en prisión, permanecí fiel a mis anteriores socios. En este libro, salvo algunas excepciones, utilizo los nombres verdaderos porque los mafiosos que menciono están muertos, en prisión o han cooperado con el gobierno. Nada de lo que escribo aquí puede inducir a que nadie sea acusado penalmente. No estoy desenmascarando crímenes ni señalando objetivos para la ejecución y el cumplimiento de la ley, sino recalcando el estricto sentido empresarial de la mafia. A lo largo de todo el libro, me refiero al crimen organizado como la mafia, por razones de accesibilidad del término. Sin embargo, dicho término raras veces lo utiliza una familia del crimen organizado, la cual suele referirse a su organización como la Cosa Nostra, que significa nuestra cosa, o la Borgata, que significa la familia. Pido disculpas de antemano por el uso de cualquier tipo de jerga. Prefacio. En la antigua Esparta, los chicos de 12 años se sometían a una educación muy peculiar que tenía como finalidad agudizar el ingenio y enseñarles las destrezas necesarias para tener éxito en un mundo cruel. En las colinas que rodean esa militarizada ciudad-estado se dejaba a los chicos sin comida hasta casi perecer de hambre, y luego se les enviaba a la ciudad para que robasen para sobrevivir. Tenían que ser listos y astutos. Si les cogían, se les castigaba severamente, pero no por robar, sino por fracasar. Los espartanos creían que un muchacho que dominase las destrezas de un ladrón prosperaría en la vida. Con eso, no aconsejo a nadie que se convierta en ladrón para mejorar, sino que propongo estudiar la naturaleza subyacente de los delincuentes exitosos y así adquirir conocimientos muy valiosos. Una carrera delictiva a temprana edad indica normalmente un fuerte carácter y propósito. Edgar Snow. Estrella roja sobre China. Yo empecé a robar a los 12 años. Robé un coche de una carnicería cuando apenas era un adolescente. Secuestré mi primer camión al final de mi adolescencia y dirigí mi propia banda de hombres mucho más mayores que yo que pertenecían a la familia criminal Gambino cuando apenas había cumplido los 20 años. Me acusaron de cometer uno de los atracos más importantes en la historia de Estados Unidos antes de cumplir los 21. Sin tener una educación superior, confié en mis instintos para moverme por el peligroso pero rentable mundo de la mafia, produciendo millones de dólares para mi familia o empresa. En un momento dado, mi vida en la mafia me asignó 3 papeles muy distintos. Era un empleado de la familia Gambino, era el jefe o director ejecutivo de mi propia banda y era un mando intermedio, recibiendo órdenes de los jefes de la mafia y transmitiéndoselas a los subordinados. Por esa razón, creo que estoy muy cualificado para hablar de las personas de cada nivel de la escala corporativa. Jamás me cogieron cometiendo un delito, pero la información proporcionada por algunos informantes confidenciales hizo que se llevasen a cabo algunas investigaciones.
Después de una próspera carrera, fui arrestado por agentes de la autoridad estatal y agentes federales que reconstruyeron casos en mi contra utilizando a esos informantes. Me enfrentaba a pasar el resto de mi vida en prisión y me pidieron que colaborase acusando a otros mafiosos a cambio de mi libertad. Me negué a hablar de mis amigos y socios, y mis abogados negociaron una sentencia de conformidad después de que el principal chivato que me acusaba fuese expulsado del programa de protección de testigos del gobierno. Fui condenado a 12 años y medio y me enviaron a la penitenciaría de máxima seguridad de Lewisburg, en Pensilvania. En prisión me di cuenta de que matar estaba mal. No hay duda de que la vida es una lucha continua y que no podemos vivir de rodillas, pero no tenía derecho a culpabilizar a nadie, así que decidí cambiar de vida. Cuando estaba en prisión, leí mi primer libro. No fue fácil al principio. Mi vocabulario escaseaba, al igual que mi capacidad de atención y mi habilidad para entender lo que leía. Sin embargo, persistí y descubrí el placer de la lectura. Muy pronto, el suelo de mi celda estaba repleto de pilas de libros, igual que debajo de mi camastro y alrededor de la taza del váter. A diferencia de las paredes de las celdas de mis compañeros, cubiertas de pósters de mujeres desnudas, las de la mía estaban cubiertas de mapas. Durante años, leí hasta que los músculos de mis ojos me dolían y me quedaba dormido completamente exhausto. Dormía unas cuantas horas, las suficientes para que mis ojos descansasen, y luego, vuelta a los libros. Mi celda se convirtió en una acogedora aula donde estudié de todo. Yo personalmente revoqué uno de mis casos federales desde prisión y me concedieron la libertad después de pasar 8 años y medio. Para entonces, había aprendido el arte de escribir, analizando las novelas de los maestros del siglo XIX y había escrito una novela. Cuando salí de prisión, tuve la gloriosa sensación de que había dejado atrás mi vida delictiva y con ella toda esa gama de delincuentes con los que trataba diariamente. Soñaba con encontrar mi lugar en el mundo legal. Qué diferente sería del mundo que había conocido. Para mi sorpresa, me di cuenta de que eso del mundo legal era una fantasía. No tardé en conocer bribones en la sociedad legal que eran mucho peores que los mafiosos que había conocido. Lobos con piel de cordero. Cuando ejercí como prestamista, jamás incrementé el tipo de interés de los préstamos concedidos a nadie. Si acaso, todo lo contrario, reducía el interés como compensación por haber pagado a su debido tiempo. Las empresas de tarjetas de crédito incrementan el interés sin importarles tu historia y además lo hacen sin tu consentimiento. ¿Qué sucede con todas esas ocultas comisiones? Están en la letra pequeña, me dijo un representante del servicio de atención al cliente. Usted debería haberla leído. Eso es como si yo, al aumentar los intereses de un préstamo, le hubiera dicho a alguien: cuando te deje el dinero, te susurré eso. Deberías haberlo oído. Las agencias de cobro de deudas telefonean a las casas de las personas y acosan a todo aquel que responde al teléfono. Les da igual si tu madre o tu abuela están a punto de morirse. Me importa un carajo, páganos. Puedes pensar lo que quieras de la mafia, pero su código prohíbe que los mafiosos se acerquen a la casa de un hombre, y mucho menos que acosen a su familia. Los bancos embargan las casas y echan a sus ocupantes a la calle. El sheriff local tramita la orden de apremio, cierra las puertas y expulsa a la familia. Apuesto a que cualquier padre que haya pasado por eso preferiría tratar con nosotros. Puede que le rompan un par de huesos, que le pongan un ojo morado, pero por muy grande que sea el trato, conservas tu casa. Seamos sinceros, los mafiosos son egoístas, interesados, pero lo mismo les sucede a los hombres de negocios. Los mafiosos pueden matar incluso a los suyos, pero a los demás no se les molesta. Los empresarios, los bancos y las agencias de tarjetas de crédito abusan de todo el mundo. Solo nos matamos entre nosotros. Benjamin Siegel, alias Bugsy. Como mafioso, me temían. Por eso los buitres preferían mantenerse a distancia. Como ciudadano legítimo, era una presa fácil y todo el mundo quería joderme. Al salir de prisión y regresar a casa, necesité de un coche y un apartamento. Una y otra vez, los vendedores de coches trataron de pegármela con viejas tácticas engañosas.
Cada vez que me disponía a firmar en la línea de puntos, el trato cambiaba. Alquilé un apartamento. Durante el invierno, el arrendador no se dignó a encender la calefacción, pero el muy cabrón siempre quería que le pagase el alquiler puntualmente. Tuve que comprarme una estufa. Cuando me marché y le pedí la fianza, se hizo el loco y dijo que no la tenía. Busqué una casa para comprarla. Todos los asesores hipotecarios me hablaron de un préstamo con un interés fijo, el cual, según me juraron, jamás se incrementaría. Me di cuenta de que mentían. Cuando les amenacé, diciendo que volvería con un bate de béisbol si aumentaba, admitieron de inmediato que el interés podía incrementarse. No sé cuántas veces levanté los brazos y exclamé: ¡qué panda de chorizos! Me sentí rodeado de depredadores, igual que cuando me buscaba la vida en las calles o, lo que es peor, en prisión, donde tenía que cuidar de mis espaldas a cada instante. No soy el primero en darse cuenta de que la prisión no es una sociedad normal. Jonathan Swift, el escritor del siglo XVIII y autor de Los viajes de Gulliver, comentó que los convictos, en lo referente a la moral, no eran muy diferentes de las personas de la alta sociedad. Ya que he mencionado a Jonathan Swift, quiero decir que me sentía como Gulliver, atado y pisoteado por personas mucho más pequeñas que yo. Había llegado el momento de levantarse. Decidí dar rienda suelta a ese espíritu agresivo que había desarrollado en la mafia, un mundo en el que primero hay que sobrevivir antes de lograr el éxito. Yo, perdido entre la oscura multitud, tuve que utilizar más conocimientos, más cálculos y destrezas para sobrevivir de las que se emplearon para gobernar todas las provincias de España durante un siglo. Fígaro en las bodas de Fígaro de Pierre de Beaumarchais. De repente me di cuenta de que tenía una gran ventaja sobre esas personas tan pequeñas. Las experiencias de mi vida eran la pista de entrenamiento para el éxito. La vida que había llevado, que a menudo lamentaba, fue también la vida que me enseñó a defenderme de los depredadores, olfatear a los fantasmas y ser más astuto que una serpiente. Fue una vida que me enseñó a ser independiente, a pensar a lo grande, a creer en mí mismo. En la mafia aprendí a tomar la iniciativa, a tener nuevas ideas y ponerlas en práctica. Aprendí a comunicarme con las personas. Para satisfacción de ambas partes, organicé tratos entre doctores, abogados, banqueros y agentes de bolsa. Hombres con impresionantes credenciales académicas que carecían de la capacidad para hablar abiertamente. Al haber tratado con muchas y variadas personas en mi pasado, me podía codear tanto con la sociedad educada como con la gente de los guetos. Podía pegársela a un gorrón o establecer una alianza con un banquero. Podía hablar con cualquiera. También desarrollé una habilidad especial para superar los obstáculos. A veces los apartaba de mi lado, otras me abría camino entre ellos. Ahora ya no hay Alpes. Napoleón, desestimando el mayor obstáculo en su conquista de Italia, Napoleón nació y creció en la isla de Córcega, una isla que reverenciaba a sus bandidos. Esa influencia nativa siempre formó parte de él y controló Francia como un jefe de la mafia. La mafia consigue a menudo lo que quiere utilizando a sus matones. Sin embargo, la mayoría de las veces, los mafiosos consiguen esos mismos fines, entablando una relación amistosa con alguien, congraciándose con esa persona, pidiendo sencillamente lo que quieren. Después de reconsiderar mi idea de lo que es una sociedad legítima, descubrí que mi nueva camarilla se parecía mucho a la antigua, menos violenta quizá, pero a veces más astuta. Continué practicando los aspectos civiles de la vida mafiosa. Enterré el resto y empecé a cosechar éxitos. Los antepasados se habrían sentido orgullosos, pues era muestra contemporánea de la teoría del robo implantada por los espartanos. En la actualidad, dedico mi vida a ayudar a la gente. Mi autobiografía, Unlock, se ha leído en todo el mundo y recibo un flujo constante de mensajes por correo electrónico de personas que me dicen que mi libro les ha cambiado la vida. He aparecido en televisión en más de 200 países y he hablado delante de muy diversas audiencias, desde conservadores empedernidos hasta agentes de libertad vigilada.
desde grupos de jóvenes hasta personas mayores, desde colegios y universidades hasta organizaciones empresariales y conferencias bibliotecarias. Al igual que los griegos de Homero, los judíos talmúdicos y los narradores de cuentos nativos americanos, los mafiosos más mayores utilizan la tradición oral para transmitir a los jóvenes y poner a su alcance la avesada sabiduría popular. En este libro continúo utilizando esa tradición ancestral de narrar para transmitir esa sabiduría. Cuando lo considero apropiado, complemento las historias de la mafia con anécdotas históricas para enfatizar que todas las lecciones se pueden aplicar universalmente y que nada cambia bajo el sol. Si uno aprende lo que sucedió ayer, estará preparado para lo que pueda suceder mañana. También introduzco citas relevantes a lo largo del texto para reforzar algún aspecto y fomentar la lectura. Este libro tiene la intención de enseñar las mejores cualidades de la Cosa Nostra, de tal forma que nuestra cosa se convierta en vuestra cosa.